para ser preparados para tu venida, Señor. Que tu palabra no solo sea logos en nuestros corazones, que se convierta en rema, que la vivamos, Señor, y que la hagamos realidad, Señor. Que vivamos conforme a tu palabra, que vivamos conforme a tu voluntad, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, presentamos la vida de Brian José Ávila Ruiz. Está internado, Señor, en la clínica Vida, Señor. Sabes por lo que padece, Señor, por lo que está pasando, Rey. Hay un problema en su médula ósea, Señor. Está en problemas de salud, en dificultades, Señor. Tú puedes salvarlo, Señor. Tú puedes sanarlo, Señor. Creemos en la palabra escrita, Señor. Sálvalo y será salvado, Rey. Sánalo y será sanado, Señor. Haz un milagro en Brian José, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Vamos a darle un aplauso a Cristo. Amén. Cristo está solo. Amén. Familia, ese es el mensaje que el Señor tiene para nosotros en esta noche. La palabra titula así: los rostros de Dios, los rostros de Dios. Amén. La palabra nos enseña que Dios es espíritu, pero la palabra nos deja ver los rostros con los cuales se manifiesta Dios. Amén. Cuando vemos el Antiguo Testamento, que es la ley, y vemos el Nuevo Testamento, mire lo que dice el apóstol Pablo, el perito arquitecto de la iglesia del Señor Jesucristo. Mire lo que dice en Romanos 5:14, que el antiguo pacto, la ley, es figura del nuevo pacto. Primera de Corintios capítulo 10, verso 11, que el antiguo pacto, todo lo vivido por Israel, porque en el antiguo pacto Dios trata con la humanidad, Dios trata con Israel. Amén. Y hay un ejemplo allí, el trato con la humanidad y el trato de Israel. Los tratos que Dios hace con la humanidad, con Israel, los deja como ejemplos para nosotros. Porque Israel es una sombra, es una figura de la Israel espiritual. Amén. Pero dice también en Colosenses capítulo 2, verso 17, Hebreos capítulo 8, verso 5 y Hebreos capítulo 10, verso 1, que es sombra. Entonces todo el Antiguo Testamento, desde el Génesis hasta Malaquías, es una sombra y figura del Nuevo Testamento. La ley es una sombra y figura de la gracia. 39 libros de la ley, Antiguo Testamento, 27 libros del Nuevo Testamento, la gracia, sombra y figura, no imagen. La imagen se adquiere ya en el Nuevo Testamento. ¿A través de quién? A través de nuestro Señor Jesucristo y a través del Israel espiritual. Porque Dios termina su trato con Israel, nación, y comienza un tiempo o una dispensación con el Israel espiritual, que es la iglesia, nosotros. ¿Amén o no amén? Con nosotros, nos suelta a nosotros y empieza el trato con Israel. Luego con la humanidad, un círculo virtuoso en el cual trabaja nuestro Señor. Amén. Pero entonces les compartía que el Antiguo Testamento, sombra, figura del Nuevo Testamento. Y mire lo que una sombra y figura que podemos ver en el Antiguo Testamento, los rostros de Dios. Cuando se habla de la palabra rostro, si uno va al Antiguo Testamento y busca la palabra hebrea rostro, significa, en su totalidad significa presencia. Quiere decir de que cuando buscamos el rostro de Dios, estamos buscando su presencia. ¿Amén o no amén?
Por eso dice la palabra, si mi pueblo se humillara y buscara mi rostro, cuando uno va a la traducción allí dice, mi presencia, mi presencia. Amén, porque Él no deja ver su rostro. Él se manifiesta de diferentes maneras, pero su rostro no lo deja ver. ¿Cuándo vamos a ver el rostro de Dios? Uno de los sinónimos de rostro es que cara. Amén. Cuando Él se manifieste y le veamos cara a cara. Pero no va a ser toda la iglesia que va a ver el rostro del Señor Jesucristo. No va a ser toda la iglesia. Van a ser aquellos que se consagraron, los que van a poder ver el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Al consagrado, a la consagrada, Él, en su parucía, en su manifestación en secreto, va a dejar ver su rostro. El profeta Ezequiel, uno de los profetas mayores del Antiguo Testamento, capítulo 1, desde el verso 10 hasta el verso 28, el profeta Ezequiel tiene una visión allí. Ese libro consta de 48 capítulos y Ezequiel tiene 12 visiones, pero esta es la primera visión que tiene el profeta Ezequiel, y en ella ve la gloria de Dios manifestarse, el trono de Dios manifestarse. Amén. Y describe la visión. Ezequiel describe muy detalladamente la visión que él tiene. Y allí vi un trono, y en el trono sentado a alguien, y ve querubines, 4 querubines en cada esquina de ese trono. Y cada uno de esos querubines describe la palabra del Señor. Tiene rostro de león, rostro de hombre, rostro de águila y rostro de buey. Entonces Dios manifestándole o manifestando su presencia, su gloria al profeta Ezequiel, pero le manifiesta con estos 4 rostros. Amén o no amén. Se le deja ver o se le manifiesta, tienen cuerpo de hombre. Entonces es la Trinidad manifestándosele al Señor no, a Ezequiel, al profeta Ezequiel, porque uno ve allí y es parecido a lo que pasa en el monte Sinaí. Y uno compara esa visión que tiene Ezequiel, allí se está hablando del lugar santísimo, y uno ve el arca de la alianza, o el arca del pacto, o el arca del testimonio que está en el lugar santísimo, y parece un trono, y hay querubines, en la entrada o a la entrada hay 2 querubines, y sobre el propiciatorio, sobre el arca, hay 2 querubines, 4 querubines. Entonces hablando de la presencia de Dios, allí lo que estaba aconteciendo con Ezequiel es que la misma presencia de Dios se le estaba manifestando. Como león, como buey, como hombre y como águila. Esto aconteció, esta visión que el profeta Ezequiel tiene, acontece un poco más de 600 años antes de que Cristo se manifestara. Entre 600 y 650 años el profeta Ezequiel tiene esta visión, y allí está hablando del Verbo también. Es que allí se estaba hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, por toda la manifestación que había en esa visión. Amén o no amén. Pero uno mira en el tabernáculo de Moisés, 900 años antes del profeta Ezequiel, 1500 años antes de que el Verbo se hiciera carne, nuestro Señor Jesucristo, y allí se habla de el tabernáculo de Moisés. La palabra nos enseña del tabernáculo de Moisés en Éxodo capítulo 25 en adelante. No solo en Éxodo, en Levítico, en Números y en Deuteronomio. Allí se habla y se escribe todo lo referente a ese tabernáculo. Y ese tabernáculo habla de redención, habla de salvación. Ese tabernáculo habla de la manifestación del Verbo 1500 años después. Pero también ese tabernáculo habla de la iglesia del Señor Jesucristo. No es coincidencia que el mobiliario de ese tabernáculo lo conformaban 6: el altar del holocausto,
el lavacro, la mesa con los panes de la proposición, el candelero, el altar del incienso y el altar del pacto o el arca de la alianza. 6, y 6 es número de hombre. Entonces allí el mensaje que había era redención y salvación para el hombre. ¿A través de quién? A través del verbo hecho carne. Porque todo ese tabernáculo habla del verbo, pero también habla de la iglesia. Amén. Eran 12 tribus. Eran 12 tribus. Pero dentro de esas 12 tribus habían 4 abanderados. Allí habían 4 abanderados. ¿Quiénes eran? Judá, al oriente. Rubén, al sur. Dan, al norte. Y Efraín, al occidente. ¿Amén o no amén? Yo creo que muchos de acá tienen conocimiento del tabernáculo. Pero la instrucción que le da Dios a Moisés y Aarón es que estos Judá, Efraín, Rubén y Dan iban a ser los abanderados. ¿Y qué es un abanderado? Uno que porta banderas, amén. Lo literal muestra lo espiritual. En los ejércitos, cuando marcha un ejército, marcha, el que va adelante marcha con una bandera, representando la casa o representando la especialidad de ese pelotón. Aquí Dios pone a marchar a Israel en forma de ejércitos. Y Judá es un abanderado, león. Rubén, un abanderado, hombre. Efraín, un abanderado, buey. Y Dan, un abanderado, águila. Allí están otra vez los 4 rostros. Este es el tabernáculo del Padre. Allí se manifestaba el Padre. Aunque también vemos al Verbo y al Espíritu Santo manifestarse dentro de este tabernáculo. Pero el que llevaba la batuta, el que llevaba la voz era el Padre. Porque era el tiempo, la dispensación del Padre. Entonces vemos cómo se manifiesta el Padre con estos 4 rostros. Ahora, si son abanderados, ¿qué se hace con una bandera? Una bandera no se arrastra. Una bandera se... Amén. ¿Para qué? Para que las entidades espirituales, en ese tiempo las entidades o los ejércitos terrestres, los enemigos de Israel, vieran. Amén. ¿Quién estaba marchando? Y el respaldo de quién tenía ese ejército, cuál estaba marchando. Porque Israel tenía enemigos. Israel no solo tenía enemigos al oriente, Israel tenía enemigos al occidente, al norte y al sur. Israel tenía enemigos en los 4 puntos cardinales. Porque cuando se habla de 4, se habla de puntos cardinales. Y cuando se habla de puntos cardinales, se hablan de vientos, se hablan de tiempos. Quiere decir, familia, que cuando se está ondeando banderas, depende del tiempo que usted y yo estemos viviendo, hay que ondear bandera. ¿Por qué? Porque la bandera se ondea es en los aires. Entonces las entidades espirituales, Israel tiene enemigos literales. La iglesia espiritual, el Israel espiritual, tiene enemigos espirituales. Efesios capítulo 6. Principados, potestades, gobernadores, huestes de maldad. Quiere decir que cuando la iglesia marcha, las entidades espirituales ven la bandera que se está ondeando. Con imagen de león, de hombre, de buey y de águila. Amén o no amén. Ellas ven. Nosotros no podemos ver las entidades espirituales. O de pronto el Señor nos permite verlas.
Amén o no amén. Y no nos permite verlas como realmente son, porque son terroríficas. Las películas de terror se quedan cortas con las imágenes que muestran con respecto a las entidades espirituales que forman parte de las tinieblas. Pero entonces cuando la iglesia está marchando, las entidades espirituales ven que la iglesia del Señor Jesucristo está marchando. ¿Hacia dónde está marchando? Hacia el oriente. ¿Y qué bandera se está ondeando? Bandera con imagen de león, bandera con imagen de buey, bandera con imagen de águila, bandera con imagen de hombre. ¿Y eso habla de quién? Eso habla de la gloria de Dios. Eso habla del poder de Dios, familia. Eso habla del poder de Dios. Porque cuando la gloria de Dios se manifiesta, la palabra gloria es kabod, y kabod es pesado, y pesado habla de poder. Entonces cuando la gloria de Dios se manifiesta, se está manifestando el poder de Dios. Allí en el tabernáculo que construyó Moisés, allí se manifestaba el poder de Dios, porque allí descendía fuego. Allí descendía fuego y era consumido todo lo que había en el altar del holocausto. Poder de Dios. Y así tiene que ser la iglesia del Señor Jesucristo. O sea, sobre la iglesia del Señor Jesucristo desciende y se manifiesta el poder de Dios. Y así como el Israel literal, los enemigos del Israel literal presenciaban esto, los enemigos del Israel espiritual, que es la iglesia, presencian esto, ven eso. Pero cuando el pueblo está caminando, cuando el pueblo está marchando, cuando el pueblo está marchando, la gloria de Dios se manifiesta. Y el pueblo se detiene, la gloria y el poder de Dios se manifiesta. Por eso cuando el pueblo se detiene, en estos momentos hay campamento. Hay un campamento. Amén. El tabernáculo, como era mobiliario, como se podía mover, no era fijo. Y así es la iglesia. Cuando el tabernáculo era armado, allí se manifestaba la gloria de Dios. Y todos los ejércitos, todas las tribus acampaban alrededor de ese tabernáculo. Entonces los enemigos de Israel veían un ejército acampando, amén, pero la gloria y el poder de Dios manifestándose allí, guardándolos, cercándolos. Cuando usted y yo nos congregamos, el estar usted y yo aquí congregados, este lugar que es la casa del Señor está cercado, está guardada, familia. Usted y yo, es que este es un refugio. Este es un refugio. Este es nuestro refugio. Este es nuestro refugio, familia. Porque así como Israel se hacía alrededor del tabernáculo a celebrar sacrificios, lo que usted y yo hacemos aquí es celebrar fiesta, servirle al Señor y hacer sacrificios. Y eso las entidades espirituales lo ven. Lo ven, familia. Pero si yo estamos guardados por el Señor, estamos guardados por el Rey. Amén. Ahora, si vamos a Hebreos capítulo 10, del verso 1 al verso 7, entonces vemos cómo en el tabernáculo 1500 años antes de que el Verbo se manifestara, se manifestaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, teniendo la batuta el Padre y manifestando 4 caras, 4 rostros. Amén. Porque ese era el tabernáculo del Padre, esa era la morada, el santuario del Padre. Amén. Vemos en Hebreos capítulo 10, verso 1-7, mire cómo dice. Biblia de las Américas: la ley no puede quitar los pecados. La ley
no puede quitar los pecados. Entonces dice la palabra de Dios de esta manera: pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma. Entonces la ley, Antiguo Testamento, sombra ¿de qué? Del Nuevo Testamento. La forma de las mismas cosas nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente, año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera no habrían cesado de ofrecerse, ya que los adoradores, una vez purificados, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en esos sacrificios hay un recordatorio de pecados año tras año, porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quiten los pecados, por lo cual al entrar en el mundo dice: sacrificio, aquí ya habla nuestro Señor Jesucristo, sacrificio, amén, y ofrenda no has querido. Sacrificio y ofrenda no has querido. ¿Qué estaba exponiendo aquí el Señor? Todo lo que se hacía en el antiguo pacto, los sacrificios, las ofrendas que se hacían, los sacrificios de bueyes, de animales, ya no era válido. Pero mire lo que dice nuestro Señor Jesucristo: pero un cuerpo has preparado para mí. En holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido. Entonces dije: he aquí, yo he venido en el rollo del libro que está escrito de mí para hacer, oh Dios, tu voluntad. Tu voluntad, familia. ¿Se da cuenta lo que dice esto? ¿Sí está interpretando bien lo que quiere decir esto? Cristo se manifiesta, el Verbo hecho carne se manifiesta, pero dice: ofrendas y sacrificios ya no más. Mi cuerpo, me preparaste un cuerpo, me preparaste un cuerpo. Y esa palabra cuerpo es tabernáculo, templo, santuario. Cuando uno va al griego, cuerpo, ahí habla de soma, entonces habla de un cuerpo normal, carne, humanidad. El Verbo participó de esta humanidad, se hizo carne por amor a nosotros. Pero entonces mire, Él tomó nuestra imagen y semejanza. El Verbo tomó nuestra imagen, tomó nuestra semejanza. Amén. ¿Pero para qué? Para que usted y yo tomemos la imagen y semejanza de Él. No iguales, imagen y semejanza, porque Cristo es único. Cristo es irrepetible. Él es único. Por eso usted y yo estamos siendo formados a la imagen y semejanza de Él, no iguales a Él. Él no se hizo igual a nosotros. Él participó de carne y sangre. Filipenses 2 dice que tomó forma de siervo, imagen y semejanza, no iguales, porque la naturaleza de Cristo es divina. Él era 100% hombre, 100% Dios. El cuerpo de Cristo era especial, su carne era especial, porque era sin pecado. Él no cayó, Él descendió. Usted y yo sí caímos, por haber pecado caímos, pero Él no cayó, Él descendió, tomó forma de hombre, tomó nuestra imagen y semejanza, para que usted y yo tomemos su imagen y su semejanza. O sea, Él vino como ejemplo. Quiero que te parezcas a mí. Por eso, uno de los 4 rostros es el rostro de hombre. Pero allí habla de un hombre ¿qué? De la estatura de un hombre maduro, de la estatura de un hombre recto, íntegro. ¿Sabe por qué, familia? ¿De qué habla el rostro de uno? ¿De qué habla el rostro de uno? Nuestro rostro habla de nuestro estado de ánimo. Nuestro rostro habla de lo que hay adentro, se manifiesta. Lo que hay adentro se manifiesta en nuestro rostro. Porque es que cuando se habla de rostro se habla de semblante.
¿Qué se manifestó en Caín? Dios le dijo, tu semblante, Caín, tu semblante, tu rostro. ¿Qué pasa con tu rostro? ¿Qué pasa con tu semblante? Eso habla, nuestro rostro habla de cómo estamos interiormente. Si estamos aburridos, se nota o no se nota. Si estamos tristes, se nota. Si estamos enojados, amargados, en el rostro se nota. Allí se ve cómo está nuestro corazón, cómo está nuestro interior. Allí se ve, familia, cómo está tu interior. ¿Qué hay dentro de ti? ¿Qué hay dentro de mí? Porque eso que hay dentro de mí se manifiesta en mi rostro, en mi cara. La Biblia dice que la ventana del alma es ¿quién? Y los ojos forman parte del rostro, de la cara. Entonces, por donde lo mire, nuestra cara, nuestro semblante muestra en qué estado de ánimo estamos, en qué condición estamos. Rostro. Por eso muestra un rostro. Y eso habla de madurez, eso habla de integridad, eso habla de gozo. Todo aquel que tiene el Espíritu Santo dentro de él no puede andar amargado, triste, aburrido. Vea, todo aquel que tiene al Espíritu Santo dentro no puede ser un creyente pesimista, porque eso se ve, eso se nota, y no solo en el rostro, en lo que habla, y la boca forma parte de nuestro rostro, en lo que se habla. ¿Usted se ha mirado al espejo, familia? ¿Se han mirado? Nos hemos mirado al espejo. ¿Qué reflejamos? ¿Sabe por qué, familia? Porque allá afuera están pendientes de nuestro semblante. Ellos miran cómo estamos. Y sinceramente, un cristiano amargado, aburrido allá afuera, ¿qué testimonio va a ser? Vamos a hacer buen testimonio. Tenemos a Cristo en el corazón. Tenemos al Espíritu Santo. Vamos a hacer buen testimonio. O quejándonos a toda hora allá afuera con el carnal, con el natural. Un cristiano allá afuera no es para que se esté quejando. Porque eso entonces muestra lo que hay en el corazón. Y la palabra de Dios dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿qué abunda en nuestros corazones? Porque eso que abunda en nuestros corazones se va a manifestar en nuestro hablar y en nuestro semblante. Uno allá afuera gente quejándose y quejándose y quejándose. Yo llevo allá cuando trabajo en la central mayorista. Yo trabajo en la central mayorista, si no sabían, a la orden. Pero yo llego y les pregunto a comerciantes allá, ¿qué más, hombre? ¿Cómo va todo? ¿Hombre, mucho que hacer o qué? No, mono, esto está muy duro, mono, esto está muy duro, hermano, yo no sé qué hacer. Entonces, ¿sabes qué les digo yo? Hombre, relájate que esto ahora para diciembre se compone, hombre. Entonces, cuando esto, ¿cómo hay que para diciembre, hombre? Mira todo lo que falta para diciembre. No, mentiras, pone tu fe en Dios. Agárrate, yo les digo, agárrate de la mano del Señor y ponele fe, no seas pesimista, no hables palabras negativas, no comences el día quejándote. Nosotros no podemos ser así. Ese rostro que deja ver uno de esos 4 abanderados, ¿usted cree que ese rostro está así? ¿Enojado? No. Te garantizo que no. No hay imagen de eso. Pero les garantizo que no. Tienes que hacer un rostro con gracia. Con gracia. Vivo, con vida. Ojos
vivos. Amén o no amén. Así es, familia. Nuestro rostro habla mucho de nosotros. Y esos 4 rostros que se dejan ver en el tabernáculo hecho por Moisés, y esos 4 rostros que ve el profeta Ezequiel en el capítulo 1, desde el verso 10 hasta el 28 que lo describe, hablan mucho para nosotros. Cantidad de cosas. Cantidad de cosas. Porque si uno va a ver las características de cada uno, cantidad de características, virtudes, tienen esas representaciones. Amén o no amén, familia. Amén. Pero mire, el verbo se hace carne. Evangelio de Juan capítulo 1 verso 14. El verbo, el Hijo, toma cuerpo de hombre. Y mira los evangelios, 4. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y él deja ver, el verbo Jesucristo, deja ver 4 rostros. 4 rostros. Mateo como león, Marcos como buey, Lucas como hombre y Juan como Dios. León, buey, hombre y águila. Los 4 rostros. Me llama la atención algo, familia. Me llamó mucho la atención lo siguiente. ¿Dónde está el rostro de Cordero? ¿Dónde está ese rostro de Cordero? En el tabernáculo no se deja ver. En la visión que tiene Ezequiel no se deja ver. Y en los 4 evangelios no se deja ver ese rostro de Cordero. Y ese rostro de Cordero ¿es o no es importantísimo? ¿Sabe por qué le digo? Porque Juan el Bautista, cuando ve a Jesucristo, él no le dice, he ahí el Cordero, y no, he aquí. O sea, está presente. He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y el profeta Isaías, capítulo 53, del 1 en adelante, específicamente en el verso 5, describe el sacrificio del Cordero. Ni el Padre no tomó forma de Cordero, el Padre no tomó el rostro de Cordero. Y más adelante vamos a ver, el Espíritu Santo no toma rostro de Cordero, no toma forma de Cordero. Ellos no toman la posición de Cordero, porque el único que tomó la posición de Cordero fue Jesucristo. Él tomó la forma, el rostro del Cordero. Él se hizo Cordero para poder ser sacrificado. Juan lo ve en Apocalipsis también. Y en el libro de Apocalipsis lo describen cantidad de veces como el Cordero, como el Cordero que fue inmolado. Pero inmolado una sola vez. Inmolado una sola vez. Él tomó esa forma de Cordero para ser sacrificado una sola vez y para siempre. Entonces, a través del Cordero llamado Jesucristo, que usted y yo tenemos redención, tenemos perdón de pecados. Él tomó la forma de Cordero. Juan el Bautista, cuando lo vio, he ahí el Cordero, vio el rostro de Cordero que quita el pecado, no que cubre los pecados, que quita el pecado. Porque en el Antiguo Testamento se cubrían con los sacrificios, se cubrían pecados. Y eso era año tras año en ese tabernáculo. Pero ya Cristo, tomando forma de hombre, porque quien le proporcionó ese cuerpo fue Dios, fue el Padre. El mismo Padre le proporcionó ese cuerpo. Cuerpo me preparaste. Tabernáculo. Los 4 evangelios hablan de esos 4 rostros. Y llegó el momento en que él tenía que manifestar rostro de Cordero.
Amén o no amén. Como cordero mudo fue llevado al matadero. Amén. Él fue inmolado, fue molido por nuestras rebeliones, por nuestros pecados. Él adoptó rostro, forma de cordero una vez para siempre. Familia, para siempre. Una sola vez para siempre. No más veces. No más veces. Por eso la iglesia tradicional o el credo tradicional cada año hacen sacrificios, hacen sus fiestas imitando esto, pero eso nosotros no estamos llamados. Amén. Usted y yo estamos llamados de la siguiente manera: con santa cena, pero no con imágenes. Por eso mire que la palabra de Dios es muy clara: sombra y figura, no imagen, porque la imagen la adoptó Él. Él adoptó la imagen. Jesucristo. Jesucristo es la sustancia. Él es la presencia de todo lo que se hablaba de Él en la ley, los salmos y los profetas, porque de Él hablaba la ley, los salmos y los profetas. Sombra, figura, y Él la imagen. Él es la imagen de todo el Antiguo Testamento. Ahora, el Padre tuvo su tabernáculo, su templo, su santuario. Cristo, Jesús el Verbo, se le propió, pues se le dio un cuerpo, un tabernáculo. Pero mire lo que dice 1 Corintios capítulo 6, verso 19. Biblia de las Américas, verso 19. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Allí en el original templo es santuario, pero cuando uno va al original griego hay dos palabras. El original griego hay dos palabras que se utilizan para templo o santuario, y una de ellas es naos y otra de ellas irión. Pero naos habla de templo espiritual e irión habla de templo literal, pero aquí se habla de un templo espiritual. Vuestro cuerpo es templo, hablando de la iglesia, porque si hay alguien en que habita el Espíritu Santo es en la iglesia del Señor Jesucristo. Espiritual, porque la iglesia es una entidad espiritual. Amén o no amén. Mire que me llama la atención, porque los evangelios dejan ver lo siguiente. Los evangelios dejan ver, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que 2 veces el Señor Jesucristo va al templo. 2 veces, no una vez. Mateo, Marcos y Lucas lo deja ver una vez, y Juan comparte esa vez, y él es en la purificación del templo con los cambistas. Llega el Señor Jesucristo enojado y echa a los cambistas fuera, porque el templo, la casa del Señor, se había convertido en un negocio. Pero en el evangelio de Juan, no solo en el capítulo 2, allí se habla de cuando Él se manifiesta en el templo. Están en la fiesta de la Pascua y Cristo es nuestra Pascua. Entonces se habla de sacrificio. Pero en el capítulo 7 se deja ver otra vez el Señor Jesucristo en el templo, pero ya no en la fiesta de la Pascua, sino en la fiesta de los tabernáculos. Pero ya no reprendiendo, ya no cuadrando, sino enseñando. Y eso nos habla de muchas cosas, familia. Literal. Cuando va y cuadra y habla de la Pascua, y eso habla de Cristo manifestándose a nosotros y organizando nuestras vidas, poniéndole orden a nuestras vidas.
Pero solo hay orden en nuestras vidas si entramos dentro de aquellos que aceptan su sacrificio. Entonces ya no es lo literal lo que nos importa, ya no es lo natural, ya no es el dinero, porque allí se habla del dinero, cambistas, negocios. Él llega y los cuadra, les pone un orden. No, es que así no es. No es lo terrenal, no es lo literal. Y llega ya en el Juan capítulo 7, ya llega, los visita otra vez, pero allí habla en la fiesta de los tabernáculos. Y allí dice que les enseña. Entonces, una vez Cristo pone en orden nuestras vidas, pone en orden este templo, porque usted y yo somos templo, eso dice 1 Corintios. Templo, tabernáculo, santuario, casa. Amén. Ella empieza a darnos doctrina, a instruirnos, a enseñarnos, a enseñarnos. Eso hace nuestro Señor Jesucristo. Eso hizo en el templo literal. Y usted y yo somos templo del Espíritu Santo. Usted y yo somos templo del Espíritu Santo de Dios. Ahora, somos templo del Espíritu Santo de Dios. Pero mire esto. Juan capítulo 14, verso 23. Y Juan capítulo 14, verso 2. Mire lo que dicen. Somos templo del Espíritu Santo. ¿Amén o no amén? Reina Valera actualizada, respondió Jesús y le dijo: ¿a quién le dio esta respuesta a nuestro Señor Jesucristo? A Judas, no al traidor, sino al otro discípulo llamado Judas. Si alguno me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos nuestra morada con él. Morada, casa, templo, tabernáculo. Y Juan capítulo 14, verso 2 dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera se los hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para ustedes. Esto es tremendo, familia. Esto es lo que el Señor Jesucristo les puso a Judas y después les puso a todos los discípulos. Es tremendo. ¿Por qué es tremendo? Por esto. Porque la palabra que se usa allí en el griego se usa 2 veces únicamente. Se usa 2 veces únicamente y es en estos 2 pasajes. Juan capítulo 14, verso 23. Haremos nuestra morada con él. Juan capítulo 14, verso 2. En la casa de mi Padre muchas moradas. Moradas. Morada aquí y morada ahí arriba. Y entonces cuando uno va al original, la palabra que se usa allí es mone. Y mire todo lo que significa. Mire lo que significa esto. Morar, residir, una morada permanente, es decir, no transitoria, mone, morada individual. Solo se usa 2 veces en el Nuevo Testamento, con ambas ocasiones las pronuncia nuestro Señor Jesucristo. Entonces allí habla de una morada permanente, una morada segura. Es el único en su tipo. Por lo tanto, mire lo que dice, se refiere a una morada apropiada, adecuada para la residencia regular. Bueno, ahí está cortada. Sí me estoy dando a entender lo que significa esto. Él viene, o sea, Él va a venir. Él ascendió. Él va a venir. Él lo prometió. Y si Él lo prometió, se va a cumplir. Dice: si alguno me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él y haremos morada, y haremos nuestra morada con Él. O sea, Él va a habitar en nosotros, junto con el Padre.
pero si le amamos, si guardamos su palabra. Entonces, mientras estemos en esta tierra, si nosotros le amamos, si nosotros guardamos su palabra, Él va a hacer morada en nosotros. Pero dice que no viene solo, sino que viene con el Padre. Quiere decir que así como en el tabernáculo de Moisés se manifestaba la Trinidad, así como en nuestro Señor Jesucristo, en Él estaba la deidad, porque Él dijo, yo y el Padre uno somos, pero el Espíritu Santo estaba sobre Él, estaba con Él y estaba en Él. Entonces quiere decir que el cuerpo, el tabernáculo, que es la iglesia, va a tener también en sí, por dentro, la Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. O sea, usted y yo estamos siendo preparados para que Él haga morada en nosotros. Pero mire que esa morada es para siempre, permanente, segura, no es transitoria. No va a ser una morada transitoria. Y dice, y en la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Qué clase de moradas está hablando Él allá? ¿De qué clase de moradas? ¿De qué clase de morada, familia? ¿Sabe qué clase de moradas? Celestiales, cuerpos celestiales. Porque la Biblia deja ver de celestiales y terrenales. Hay quienes van a ser transformados a celestiales. Y esas moradas hablan de cuerpos celestiales. Quiere decir que si usted y yo guardamos su palabra, si usted y yo lo amamos, esta morada terrenal se va a convertir en morada celestial. Va a ser transformada en morada celestial. Pero tiene que cumplir que dice para siempre. O sea, allí habla de vida eterna. No de una vida transitoria, no, de una vida eterna, permanente. ¿Quiénes van a heredar esto? Los que aman y guardan su palabra. Ellos, familia. Usted y yo somos tabernáculo del Señor. La iglesia es el tabernáculo del Señor. La iglesia es una entidad femenina. Quiere decir que en usted y en mí se tienen que manifestar esos 4 rostros. Porque si en el tabernáculo de Moisés se manifestaron esos 4 rostros y Cristo en su cuerpo se manifestó con esos 4 rostros, Él es el único cordero. Por eso Él era el primogénito y el unigénito. Nadie puede ser igual a Él, porque Él es único. Pero entonces usted y yo, siendo el tabernáculo del Señor, se tienen que manifestar esos 4 rostros. Siendo la iglesia del Señor Jesucristo, se tienen que manifestar esos 4 rostros: león, águila, hombre y buey. León, una de las características del león es que ruge. El rugido del león y los rugidos de los leones son diferentes. El rugido de un león no es igual al rugido de otro león. Quiere decir de que tu voz, mi voz, Él la identifica. Es la diferencia. Pero quiere decir que tienes que ser leona, María, Marisol, Nair, Lidia. Hay que ser leonas. ¿Y las leonas qué hacen? Pelean. Las leonas defienden su territorio. Y aquí hay leones, rugen. Y el rugido de un león tiene 8 kilómetros de alcance. Y 8 es el número de la iglesia. Quiere decir que cuando el león de la tribu de Judá ruge, su iglesia tiene que estar atenta al rugido del león de la tribu de Judá, Jesucristo. Familia, cuando usted ruge, cuando usted alza su voz, las entidades espirituales tienen que temblar, tienen que huir, porque una de las cosas que hace el rugido del león es ahuyentar enemigos.
cuando hay otros depredadores cerca y el león ruge, sabe, ese depredador sabe que ahí hay un dueño, que ese territorio tiene dueño. Cuando usted ruge, cuando usted pelea, cuando usted ora, lo que tienen que hacer las entidades espirituales es respetar tu territorio, no tocar tu territorio. Y una de las características del león es la visión. Me llamó la atención, porque si el león en la oscuridad puede ver perfectamente, y la oscuridad habla de las tinieblas, usted y yo tenemos que saber qué es tiniebla y qué es luz. ¿Qué es tinieblas y qué es luz? Y el león está apto en la oscuridad por la visión que tiene. El águila, ustedes saben que el águila habla de las alturas. O sea, todo cristiano debe de habitar, debe de gustarle habitar en las alturas. O sea, tener comunión, ascender a la presencia de Dios. Pero dígame, si no tenemos comunión con Dios, si no ascendemos a su trono a las alturas, ¿cómo vamos a ser levantados? No estamos capacitados. Todo aquel que no tiene comunión con Dios, todo aquel que no le gusta alzar el vuelo y entrar a la presencia de Dios, al lugar santísimo, no va a ser apto para ser arrebatado. Y el hombre les describía al hombre, habla de madurez, habla de rectitud, habla de gozo, habla de paz. Una hija, un hijo de Dios no puede estar en contiendas. O sea, no podemos estar en contiendas aquí nosotros, en pleitos o en peleas. Y el buey habla del servicio. ¿Amén o no amén? Habla del servicio el buey. Pero una de las características del buey es que es castrado. Una de las características de una hija de Dios y de un hijo de Dios es que debe de manejar, controlar su área sexual. Y eso es lo que es más atacado hoy en día: la fornicación, el adulterio. Y eso es lo que se ve allá afuera: sexo libre, sexo sin restricción. Amén. Amén, 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 amén. Que el Señor, que todo aquel que esté atado a pornografía sea libre en el nombre de Jesús. O que mire con lujuria, con lascivia, que sea libre en el nombre de Jesús. Familia, la lujuria y la lascivia se ven en los ojos. Se ve, se nota en los ojos. ¿O no? Y entonces la iglesia del Señor Jesucristo se convertirá en la esposa del Cordero de Dios. Preparémonos, familia. Dejémonos preparar. El Espíritu Santo está haciendo la obra en nosotros. Seamos leones, seamos águilas, seamos mujeres y hombres maduros, íntegros. Seamos águilas. Oramos, familia. Dios es bueno, familia. Dios nos quiere ver preparados. Dios nos quiere ver preparados, familia. Dios quiere una iglesia guerrera, una iglesia madura. Dios quiere ver una iglesia que busque la santidad.
Dios quiere ver una iglesia que le guste las alturas. Padre, en el nombre de Cristo, presento, Señor, a este pueblo, Rey, me presento delante de ti, Padre. Gracias. Gracias por tu palabra, Padre. Tu palabra es vida, Señor. Tu palabra es el pan, es el maná que nos alimenta espiritualmente. Señor, gracias, Rey, por la doctrina, porque tú estás haciendo la obra en nosotros, Señor. Queremos que en cada uno de nosotros, Señor, se manifiesten estos rostros, Señor. Somos tu templo, Señor. Somos templo del Espíritu Santo. Y queremos que tú, Señor Jesús, y que el Padre haga morada en cada uno de nosotros. Que seamos preparados, que seamos aptos, Señor. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a amarte. Ayúdanos a guardar tu palabra, a vivir tu palabra. Ayúdanos a decirle no al pecado. Ayúdanos a buscar la paz y la santidad, sin la cual nadie verá tu rostro. Queremos ver tu rostro. Anhelamos ver tu rostro, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos, porque humanamente no podemos. Humanamente no somos capaces. Pero contigo, Señor, contigo triunfaremos. Contigo venceremos. Nos rendimos ante ti, Señor. Te bendecimos, Padre. Te bendecimos, Hijo. Y te bendecimos, Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Gloria al Rey. Dios le bendiga, familia. Y tu poder, el que sanó mi corazón, ahora fuerte soy y libre soy. Me apartaste para ti, pusiste de tu gozo en mí, te ofrendo mi vida en gratitud. Y mi amor y tu poder, el que sanó mi corazón, ahora fuerte soy. Me apartaste para ti, pusiste de tu gozo en mí, te ofrendo mi vida en gratitud. Fue tu amor y tu poder el que sanó mi corazón, ahora fuerte soy y libre soy. Me apartaste para ti, pusiste de tu gozo en mí, te ofrendo mi vida en gratitud. Y me estoy, me envías con unción, tu poder sobre mí me hace confiar en ti. Y me estoy, tú me envías con unción, tu poder sobre mí me
hace confiar en ti. Hey, 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 hey. Aleluya. Heme aquí estoy, tú me envías con unción, tu poder sobre mí me hace confiar en ti. Heme aquí estoy, tú me envías con unción, tu poder sobre mí me hace confiar en ti. Aleluya, gloria a Dios. El Señor lo guarde y lo bendiga, hermano.